numeroso el grupo, no importa que sea alto el número de personas a quien va dirigida esa decisión administrativa, lo importante es que se puedan identificar. Aquí hablábamos de los actos administrativos que se expiden en el marco de las convocatorias que realiza la Comisión Nacional de Servicio Civil, que si bien van dirigidos a un número grande de personas, como quiera que estos se pueden individualizar. Decíamos que aquí estábamos hablando de actos administrativos de carácter individual y concreto. Hablábamos también de los actos administrativos de carácter general, que a diferencia de los actos administrativos de carácter particular, estos van dirigidos a un grupo indeterminado de personas. Aquí no podemos conocer quiénes son los destinatarios de la decisión, no podemos conocer las personas a quienes van dirigidas ese tipo de decisiones. Aquí hablábamos, poníamos el ejemplo de los actos administrativos que expiden los alcaldes municipales decretando el pico y placa en un municipio, em, etcétera. Hablábamos también de los actos administrativos mixtos, que son aquellos actos administrativos que si bien no tienen un sustento jurídico en la primera parte del del CEPACA, es una creación de la jurisprudencia y este tipo de actos administrativos decíamos que tienen de las dos partes, tienen tiene un contenido que es de naturaleza individual y concreta y también tiene contenido de carácter general. Decíamos que no son muy visibles en la práctica, pero que sí se dan. Y hablábamos también de los actos administrativos complejos, en donde decíamos que ese tipo de actos administrativos, para su expedición, se necesitaba de la concurrencia de dos autoridades administrativas. Hablábamos aquí como ejemplo de un acto administrativo complejo, un proyecto de acuerdo municipal, en donde concurre el alcalde municipal, quien presenta el proyecto de acuerdo y concurre el Consejo Municipal al, al surtir los debates correspondientes y que una vez expedido el acuerdo municipal, pues se remitía a sanción por parte del alcalde municipal y que esa sanción pues constituye un requisito para la validez de ese acuerdo municipal porque recordemos que el alcalde lo puede objetar por inconveniente o por ilegal. ¿Para qué hacíamos referencia a estos actos, a esta clasificación de actos administrativos? Hacíamos referencia para indicar que la parte primera del CEPACA, todas las normas establecidas en esa parte primera, se ocupan de los actos individuales y que se ocupa de todo el procedimiento aplicable a los actos administrativos de carácter individual y que trae normas muy aisladas en relación con los actos administrativos generales. Hablábamos también, como ya lo expuse, que los actos mixtos son una creación jurisprudencial y que en relación con los actos complejos dijimos que no iba a ser nuestro objeto de estudio, sino que nos íbamos a ocupar, era de los actos individuales, los generales y los mixtos. Bueno, hasta ahí alguna pregunta o algo que haya omitido manifestar o algún aporte que deseen realizar. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, sí la escuchamos. Yo creería que, o sea, también los actos, estos administrativos públicos para gran escala, serviría como referencia como cuando en pandemia nos limitaron la movilidad por medio de decretos. Entonces, eso también sería una actuación así a gran escala, sin decir, bueno, usted. O que ya cuando nombraron el pico y cédula para poder salir a realizar compras o demás.
Sí, exacto. La mayoría de actos administrativos que se expidieron en el marco de la pandemia, pues eran actos administrativos de contenido general, que iban dirigidos a un número indeterminado de personas. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos con nuestro segundo subtema dentro del tema de principios de derecho administrativo y es el que corresponde con los principios y con la relación que tienen esos principios en nuestro sistema jurídico colombiano. Aquí es importante mencionar que en todo el proceso de formación de un acto administrativo, en todas las etapas que se debe surtir para que una autoridad pública, para que una autoridad administrativa o un particular que ejerce funciones administrativas pueda expedir un acto administrativo, hay unas reglas y hay unos principios que deben seguirse. Y aquí es importante señalar que esos principios cobran un valor importante en ese procedimiento administrativo de expedición de un acto administrativo o de una decisión administrativa. Eh, el CEPACA, la parte primera de nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, incorpora esos principios que se deben surtir o que se deben acatar dentro de las actuaciones y procedimientos, debiéndose entender que cada regla del código, que cada norma que establece esa parte primera del código debe leerse, debe entenderse y debe aplicarse siempre a la luz de cada uno de los principios em, que trae no solamente el artículo tercero de la ley 1437 del CEPACA, sino también los principios que trae la Constitución Política y demás normatividad que más adelante la vamos a ver. En otras palabras, los principios acompañan a cada una de las normas del código. Los principios acompañan el procedimiento administrativo que debe observar la autoridad administrativa o el particular que está ejerciendo función administrativa al momento de expedir un acto administrativo, al momento de adoptar una decisión administrativa. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Abordar la definición de principio. Alguien que me quiera eh, colaborar con la definición o qué entienden ustedes por principio. El principio es un momento o un punto que empieza algo, comienzo o inicio, el primer instante de un ser, supuesto fundamental, base o fundamento, de las cuales se constituye un racionamiento o un cuerpo de conocimiento. Listo. ¿Alguien más que nos quiera decir qué pueden entender como principio? Hola, buenas noches. Yo entendería el principio como un conjunto como de normas, de algo que debe suceder en primera medida. Sí, es como un conjunto de normas, los principios para mí. Sí, correcto. ¿Alguien más que nos quiera definir qué es un principio en materia Es, legal, en materia jurídica? es el origen o el fundamento de donde parten las normas. Sí, correcto. Bueno, ¿qué es un principio? Un principio es un parámetro de comportamiento. En la administración, en la administración pública o en las entidades que ejercen función administrativa, se vuelven reglas, como ustedes muy bien lo decían,
Y así lo expone la ley 1437, que es el mismo Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. De esos principios, pues salen las reglas de aplicación y de interpretación del procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es importante señalar en este aparte? Que nuestra Constitución política en el artículo 209 establece los principios de la función administrativa. Y aquí le voy a pedir el favor a Gerardo que me colabore leyendo ese artículo 209 que es tan importante en este tema que estamos abordando. Gerardo, ¿me escucha? Sí, doctora, permítame que se me cerró justamente la página. Si Tranquilo. quiere, le colaboro mientras de Bueno, señora. pronto Gerardo nos colabora después. Listo, Dice sí, señora, adelante. el artículo 209 de la Constitución. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Bueno, este artículo es supremamente importante en cuanto a la función administrativa. ¿Por qué? Porque la administración, ¿qué es lo que debe realizar? La administración, o sea, cuando hablo de administración, estoy hablando de administración pública, estoy hablando de una entidad pública, estoy hablando de un particular que ejerce una función pública, estoy hablando de una alcaldía, de una gobernación, de las entidades del orden nacional, de la presidencia, de los departamentos administrativos, estoy hablando de todo lo que se entiende por administración pública. ¿Qué es lo que debe realizar esa administración pública o esa entidad pública? Es aplicar en el procedimiento administrativo, aplicar esos principios constitucionales que tenemos y que acabamos de leer y que están en el artículo 209. Eh, para lograr que se materialicen esos principios en cada procedimiento administrativo, pues debemos relacionarlos con otros principios que están establecidos en otras normas que también son importantes mencionarlas, como por ejemplo el artículo tercero de la ley 489 del 98, que por favor le pido el favor a Gerardo o a la compañera que nos lo lea. Dice principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atenientes a la buena fe, igualdad, moralidad, serenidad, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán igualmente en la prestación de servicios públicos en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. ¿Continúo con el parágrafo? Sí, señor. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular. Listo. Noten ustedes que el artículo 209 nos impone el deber a la administración pública de observar esos principios que se encuentran allí establecidos. La ley 489 de 1998 también nos menciona en su artículo 3 los principios que rigen la función administrativa. Y para nuestro caso concreto, para lo que estamos abordando,
que es la Ley 1437 del 2011, en el artículo 3 también establece que todas las autoridades públicas, todos los particulares que ejercen funciones públicas, deben interpretar y aplicar esas leyes que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución, en la parte primera del Código y en leyes especiales. Leyes especiales aplicables pues a los procedimientos especiales. ¿Qué es importante mencionar? Además, que el procedimiento administrativo después de la Ley 1437 de 2011 sirve no solamente para lograr una mayor eficacia en el funcionamiento de la administración pública, que muchas veces antes de la expedición de la Ley 1437 del 2011, antes de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, muchas veces adoptaba decisiones o muchas veces dictaba actos administrativos a la carrera, atropellando los derechos de las personas con el pretexto de actuar de manera rápida, con el pretexto de seguir como una lista de chequeo en cuanto al procedimiento, pero dejando de lado la aplicación de los principios constitucionales. Y aquí es importante hacer referencia al principio de legalidad. Ese principio de legalidad entendido a partir de la Ley 1437 del 2011, que si bien no está como establecido en el catálogo de principios que trae el artículo tercero de la Ley 1437. Si ustedes se remiten al artículo tercero de la Ley 1437, hay un catálogo de principios, está el debido proceso, está el principio de publicidad, etcétera. Ese principio de legalidad no está establecido ahí expresamente, pero se desprende del artículo primero de la Ley 1437. Aquí, por favor, leámoslo para que ustedes me entiendan mejor lo que les estoy diciendo. Perdón, ¿me repite, por favor? El artículo primero de la Ley 1437. Ok. Finalidad de la parte primera. Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Bueno, y aquí eh, para escucharlos a ustedes me gustaría saber ustedes qué entienden por ese artículo primero de la Ley 1437 que es tan importante en relación con el principio de legalidad que debe observar una autoridad administrativa que va a dictar un acto administrativo de un particular que ejerce función administrativa y que va a adoptar o que va a dictar una decisión administrativa. Los escucho. Pues yo creo que hace relación un poco con el debido proceso que tenemos de todos los ciudadanos o bueno, las personas implicadas frente a cualquier acto administrativo. Si bien se puede expedir algún documento, resolución o documento legal, pues también le permite a la persona o al ciudadano, digamos que interponer algún tipo de acción al respecto si no está de acuerdo. Entonces, por eso habla de, pues, que se protege y se garantiza también los derechos y libertades de las personas. Entonces, creo que hace parte de eso. Sí, por favor, alguien más que nos quiera realizar su aporte.
Bueno, no todos al mismo tiempo, por favor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señora, Sí, solo que señora. Bueno, entonces continuamos. Eh, ese deber que deben observar ese deber que deben observar la administración pública, una entidad pública, en sus actuaciones administrativas que se orientan a dictar actos administrativos, ese deber implica que deben de respetar el principio de legalidad teleológica, que se traduce a respetar los principios que se encuentran enunciados en las normas que acabamos de indicar. Esos principios son básicamente derechos fundamentales que tienen sustento constitucional, y esto se quiso fortalecer con la expedición de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el año 2011, con la expedición de la Ley 1437. Es decir, que ese procedimiento administrativo, lo más importante que se persigue con ese procedimiento administrativo, la reforma que se introdujo al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, era hacer un procedimiento, era hacer de ese procedimiento administrativo un escenario propicio, eficaz, para asegurar esos elementos que integran ese principio de legalidad teleológica, que se relaciona es con la aplicación de los derechos fundamentales. Y eso fue lo que quiso concretar, o eso fue lo que quiso plasmar el legislador o los congresistas en el año 2011. Si de algo se preocupó el legislador, el Congreso, al momento de expedir la ley 1437, fue en hacer una actuación administrativa propicia, reitero, para proteger los derechos fundamentales, para aplicar esos principios constitucionales que están establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Lo que hicimos fue lo que hicieron fue conectar esto con normas o mecanismos de la ley 1437, eh, y ese propósito que buscaba el legislador lo encontramos pues efectivamente en nuestro artículo primero de la ley 1437, que como ustedes lo evidenciaron y de la lectura que realizó el compañero Gerardo, pues que esas normas de la parte primera tienen como finalidad proteger derechos y libertades de las personas, tiene como finalidad, es decir, que el procedimiento administrativo del que tantas veces hemos mencionado en este curso, tiene como finalidad proteger y garantizar derechos fundamentales, derechos y libertades fundamentales de las personas. Tiene también como propósito la primacía de los intereses generales sobre los intereses particulares. Tiene como propósito que las autoridades sujeten sus actuaciones o se rijan de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y en los demás normas de nuestro ordenamiento jurídico. También tiene como propósito el cumplimiento de esos fines del Estado, que es el interés general, todo lo que se encuentra contenido en el artículo 209 de la Constitución. Tiene como propósito además el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, por así denominarlo, y tiene como propósito también pues la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Esto, si ustedes lo notan, es puro principio de legalidad, o sea que el propósito del procedimiento administrativo, de acuerdo al artículo primero,
es asegurar que se apliquen esos principios constitucionales. Y aquí se desprende el principio de legalidad que, como anteriormente lo mencionaba, aunque no esté expresamente establecido en el artículo 3º, que es el que menciona los principios que deben observar las autoridades administrativas al momento de expedir un acto administrativo, pues sí lo podemos desprender del artículo 1º de nuestra ley 1437. Aquí en este artículo 1º, pues es donde se describe el contenido de la legalidad, pues deja claro que el propósito que debe perseguir una autoridad administrativa, el propósito que debe perseguir un particular que ejerce una función administrativa al momento de dictar una decisión, al momento de dictar un acto administrativo, al momento de dictar esa decisión, al instruir esas actuaciones previas que se deben observar al momento de dictar el acto administrativo, pues deben acatar los principios de la Constitución política y de la ley. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señora, nadie ha levantado la mano ni en el chat hay preguntas. Listo, por favor, regáleme 2 minutos que se me presentó un inconveniente y ya continúo. 2 minutos, por favor. Sí, señora. Les recuerdo que en el chat ya pueden encontrar el formulario para el registro de la asistencia de la sesión del día de hoy. Al finalizar la sesión, les enviaré a los correos electrónicos registrados la grabación de esta sesión y en un correo independiente el enlace para la sesión del día de mañana. Bueno, muchas gracias por la espera. Entonces, mencionábamos que ese artículo 1º, relacionado con el principio de legalidad, deja claro que el propósito que debe perseguir esa entidad pública o ese particular que está ejerciendo una función administrativa al momento de dictar ese acto administrativo, eh, no debe ser exclusivamente que la administración pública realice ese procedimiento, como lo mencionábamos hace un momento, como simplemente como una lista de chequeo y va poniendo chulos para constatar que se va cumpliendo las etapas, simplemente como un mero formalismo, como ocurría antes de la expedición de la ley 1437, sin preocuparse realmente por, por propiciar una participación de los destinatarios de la decisión, por tener en cuenta o en esa actuación administrativa lo que debe realizar esa autoridad administrativa a la luz del principio de legalidad establecido en el artículo 1º de la ley 1437, es tener en cuenta todos esos elementos fácticos, esos elementos en términos coloquiales, esos hechos que motivan a iniciar esa actuación administrativa. Debe tener en cuenta los elementos de conveniencia, los elementos de oportunidad, debe tener en cuenta los derechos de todas las destinatarios que puedan verse afectados favorable o desfavorablemente con esa decisión administrativa, con ese acto administrativo. Eso es lo que debe observar una autoridad administrativa antes de decidir, antes de adoptar una decisión de fondo, antes de expedir ese acto administrativo. Y precisamente, pues esa no era la principal preocupación de la administración que funcionaba bajo el decreto del 84, que era nuestro anterior Código de Procedimiento Administrativo, sino que la finalidad prioritaria
era agotar lo más pronto posible una actuación administrativa para lograr que se dictara ese acto administrativo y lograr sí, dictar ese acto administrativo, lograr dictar esa decisión administrativa. Que si la persona destinataria de la decisión, que si el afectado con ese acto administrativo no se sentía a gusto con esa decisión, pues tenía a su alcance para controvertir esa decisión, demandar, ¿sí? Demandar ante el juez administrativo o instaurar una acción de tutela. Claro que ahora también lo puede hacer, pero eh, es claro que ahora lo que importa es más el destinatario de la decisión, lo que importa son los principios en la actuación administrativa y lo que importa es el mensaje que manda ese artículo primero de la ley 1437 que le dice a la administración pública, usted no solamente debe dictar el acto administrativo, sino que pues debe evitar conducir a que se judicialice un asunto, ¿sí? Si usted puede resolver a través de ese acto administrativo, resuelva y no haga que el destinatario de la decisión acuda a una acción de tutela, acuda a una demanda ante el juez administrativo para obtener eso que desea, porque usted como administración pues cuenta con todas las herramientas, con todos los mecanismos que le permiten aplicar principios constitucionales y proteger derechos fundamentales en sede administrativa y no que acudan ese destinatario de la decisión a la sede judicial, a una demanda. Eh, Ese artículo primero, si ustedes lo leen y así como lo estamos desarrollando, pues suena muy bonito, pero la cuestión es, o la pregunta es, ¿tiene herramientas, tiene dientes, por así decirlo de manera coloquial, que le permitan a la administración pública aplicar esos principios de la Constitución que protegen derechos fundamentales? Y la respuesta es sí, hay herramientas para que la administración eh, eh, aplique ese principio de legalidad a la luz de la ley 1437. Y una de esas herramientas de la que dispone la administración pública, de la que dispone el particular que está ejerciendo una función administrativa, la encontramos en el artículo 20 de nuestro CEPAC. Por favor, que alguien, Gerardo, me colabore leyéndolo. Artículo 20. Permítame un momentico. No sé si El sea artículo 20. este artículo. Dale. El artículo 20, doctora Yamile. Sí, señor, sí, Atención prioritaria de peticiones. sí, así es. Ok, listo. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. Bueno, ¿qué nos quiere decir ese artículo 20? Es supremamente importante. Y es cuando una persona dirija una petición de reconocimiento para que se le proteja un derecho fundamental, la autoridad destinataria de ese tipo de solicitud, esa alcaldía, esa gobernación, tiene que hacer dos cosas que le ordenan el artículo 20. La primera es dele atención prioritaria a ese tipo de solicitud que lo que pretende es la protección de un derecho fundamental. O sea, que tenemos aquí el primer inciso del artículo 20, un supuesto de, por así denominarlo en términos jurídicos, de prelación legal.
para la tramitación y decisión de algunas de las actuaciones administrativas respecto de las restantes. ¿Cuáles tienen prelación legal con base en el primer inciso del artículo 20? Alguien que me indique qué tipo de prelación legal con base en ese primer inciso del artículo 20 tendría, se tendría que acatar por parte de la autoridad destinataria de la decisión. Ay, qué pecado. No tiene que responder algo lo que pregunta y estás poniendo sola. Me encanta. Cualquier cosa grito. Que no fue paciente. Esa que no tiene botón de la. Santiago, sí, lo escuchamos. Hola, me acabo de conectar y no escuché la pregunta. Ok, tranquilo. Estábamos mencionando o leyendo el artículo 20 y estábamos abordando pues una pregunta y es ¿cuál tiene prelación legal con base en ese primer inciso del artículo 20? Esa es Erika. ¿Quién, Luisa? Sí, está bravo. Claro, corto, pero es que es un lento. Pero eso es muy lento, muy sonso. Daniel tiene el micrófono prendido. Por favor, leamos nuevamente el artículo 20 para entender mejor nuestro tema. Sí, señora. Dice el artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá aprobar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por Hasta razón... ahí, Gerardo, perdón, Ok. hasta ahí, Gerardo, por favor, porque aquí este primer inciso se relaciona con la pregunta que les estoy realizando. Eh, eh, ¿Qué tipo de peticiones? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de peticiones deben de dar prelación las autoridades administrativas o el particular al respecto del cual se le dirige esa petición? Cuando va dirigida a proteger un derecho fundamental. Por ejemplo, las relacionadas con la salud. Exactamente. Las autoridades, como así lo dispone el artículo 20, pues deben dar prelación prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario. El ejemplo más clásico lo encontramos en relación con cuando alguien solicita lo relacionado con el derecho a la salud. Bueno, las peticiones relacionadas que estén orientadas a que la administración reconozca o proteja un derecho fundamental y la autoridad destinataria tiene que dejar de lado cualquier otro asunto para darle prelación preferente porque se trata de derechos fundamentales. Es decir, yo como autoridad administrativa me llegan 10 solicitudes, ¿sí? De acuerdo al orden de la fecha de ingreso. Si me llega una solicitud, la novena solicitud relacionada con la protección de un derecho fundamental, debo darle prelación a esa solicitud relacionada con ese derecho fundamental de acuerdo al artículo 20. Ojo, porque aquí la norma no modifica los plazos para atender las peticiones. O sea que se le aplican las normas que se establecen para los derechos de petición, pero la norma lo que le dice a usted, sáltese ese derecho de turno que está establecido en el artículo 9, en la ley, perdón, 962 de 2005, en el artículo 15, que resulta muy importante leerlo, porque muy pocas autoridades administrativas o muy pocos
particulares que ejercen función administrativa conocen de este artículo que se relaciona con el derecho de turno que deben de tener en cuenta al momento de erradicarse las peticiones, quejas o recursos. Por favor, colabórenme leyendo ese artículo 15 de la Ley 962 del 2005. Permítame un momento. Artículo 15, presentación y erradicación de peticiones. No. No, el artículo 15 de la Ley 962 del 2005. Ah, ok. Dice derecho de turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas o reclamos deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tenga relación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. En todas las entidades, dependencias y despachos públicos debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o mecanismo de atención al usuario. Cuando se trate de pagos que deba atender la administración pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestaria. Listo, Gerardo, muchas gracias. Esta norma es importante porque lo que nos traduce es que cuando una autoridad administrativa, cuando una alcaldía, cuando una gobernación reciba derechos de petición, pues debe contestarse de acuerdo al orden de llegada de cada solicitud. Sin embargo, pues aquí tenemos la excepción y nos la establece el artículo 20 y nos la establece el artículo 20 de nuestra ley 1437 y nos la establece también en el artículo 15 de la ley 962 del 2005, y es que cuando lleguen solicitudes relacionadas con la protección de derechos fundamentales para evitar un perjuicio irremediable, pues lo que se debe realizar es darle prelación, es decir, pase esa solicitud, si por ejemplo la solicitud número 10, pues pase la de primero, dele prelación a esa solicitud porque es lo que impone el artículo 20 y el artículo 15, el artículo 20 de la ley 1437 y el artículo 15 de la ley 962 del 2005. Es decir, que las peticiones relacionadas que estén orientadas, repito, a que la administración reconozca o proteja un derecho fundamental y la autoridad destinataria, o sea, la autoridad administrativa tiene que dejar de lado cualquier otro asunto, cualquier otra solicitud para darle prelación preferente porque se trata de derechos fundamentales. Aquí es importante lo que les mencionaba, que lo volvemos a reiterar, y es que esta norma, este artículo en ningún momento está modificando los plazos para atender las peticiones. Esos plazos se le aplican, pero la norma lo que le dice a la autoridad administrativa o a ese particular que ejerce una función administrativa es sáltese ese derecho de turno que introdujo el artículo 5 de la ley 962 del 2005, el artículo 15, perdón, y resuelva inmediatamente. Como lo explicábamos, lo volvemos a reiterar,
El derecho de turno es que cuando la administración tenga que tramitar una actuación, tenga que tomar una decisión, tenga que dictar un acto administrativo como consecuencia de una solicitud que le realice una persona, eh, lo que cambia es simplemente la identidad del ciudadano. No puede establecer en qué orden o qué peticiones análogas se le va a responder, sino que tiene que respetar ese derecho de turno. Y el segundo aspecto que nos trae este artículo 20, que es como una herramienta que nos da la ley 1437 para donde nos permite identificar que efectivamente el principio de legalidad es real, que tiene dientes, que tiene herramientas para que el administrado o para que un ciudadano lo pueda hacer valer. Y ese segundo aspecto que nos trae ese artículo 20 de la ley 1437, aunque no menos importante que el primero, tiene un mandato más contundente que lo establecido en el inciso primero, que es lo que acabamos de explicar. Y es, dice la norma que que si es derecho fundamental, que lo que está en juego es la vida, es la salud, es la integridad física, es la seguridad personal del peticionario, la administración pública conocedora de esa actuación administrativa, de ese derecho de petición, tendrá que dictar o tendrá que decretar medidas de urgencia necesarias y de que sean de inmediato para evitar ese peligro, para evitar que ese peligro se materialice. Obviamente sin perjuicio de la decisión de fondo que deba adoptar al final de conocida esa actuación administrativa. Es decir, que aquí la autoridad administrativa que está conociendo de esa solicitud, eh, con el fin de evitar de conjurar, perdón, ese peligro, está autorizada y tiene el deber de adoptar medidas cautelares, de medidas de urgencia como si fuera un juez, ¿sí? Como si fuera un juez que dicta medidas cautelares para evitar un perjuicio irremediable. Aquí lo hace la administración pública, aquí lo hace la entidad que está conociendo de ese derecho de petición, pero lo hace en el marco de un procedimiento administrativo, con el propósito de qué? Pues de proteger esos derechos fundamentales que constituyen el objeto de la solicitud. ¿Hasta aquí alguna pregunta o Doctora, algún aporte que deseen realizar? Sí, sí, señor. doctora, eh, con respecto a eso, la observancia de la particularidad del derecho de petición se debería establecer en la radicación en la ventanilla única, porque pues el decreto 2150 del 95 en el artículo 32 es el que reglamenta las ventanillas únicas en todos los estamentos obligados al cumplimiento de la ley 594. Entonces, para ello, en la ventanilla única se debería identificar estos derechos particulares con respecto a los temas, pues, de que son de derechos vitales. Sí, podemos decir que sí, sí, o sea, el ciudadano interpone el derecho de petición y pues obviamente en la ventanilla única de la entidad es donde llegan todos ese tipo de solicitudes y lo que hace pues la persona que está en ventanilla única es repartir ese tipo de solicitudes a las dependencias encargadas de responderlas. Digamos que en muchas ocasiones pues las personas o en la práctica, por así decirlo, las personas que están en ventanilla única pues no logran identificar que se trata de un derecho fundamental, sino que una vez llega a la dependencia como tal, pues encargada de la contestación de esa petición, pues es la que la identifica, ¿sí? O sea, lo importante es que se identifique independientemente de que si se realiza o no pues en la ventanilla única. Recuerden que el tema del trámite de los derechos de petición pues están regulados, si bien está la ley 1437, que es la que regula los términos que deben observar las autoridades administrativas al momento de contestarlas,
pues ahí también se debe expedir también de acuerdo a la misma disposición de la ley 1437, no recuerdo qué artículo, pero sí cada entidad administrativa debe tener como un trámite interno de las solicitudes. No sé si me di a entender, James. Sí, doctora, que 100% claro. Muchas gracias. Bueno, vale, James. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Bueno, entonces, como lo indicábamos, esa figura que tenemos establecida en ese artículo 20 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, lo que le dice a la entidad pública, a la administración pública o al particular que ejerce una función pública, deje de mandar al destinatario de la decisión, al que realiza la solicitud, deje de mandar al particular a los brazos de un juez de tutela, por así decirlo, para que promueva una tutela, por ejemplo, cuando se trata de una persona que vive en un municipio donde la situación de orden público es complicada, la cual esa persona ha sido amenazada por una banda criminal. eh, lo han amenazado y lo que hace es, mediante una solicitud, mediante un derecho de peticiones, es reclamar para que se le dé una medida de protección, pues para salvaguardar su integridad física, para proteger su seguridad personal. Y antes, si ustedes lo notaban, los abogados lo conocemos mejor. Antes de la ley 1437, antes del CEPACA, bajo el código anterior que estaba dictado en el año 1985, hubiera sido, en la alcaldía lo entendemos, la alcaldía le dice sí, entendemos que se requiere tramitar esta solicitud para evitar un perjuicio irremediable, pero, y podríamos, de hecho, podríamos buscar los recursos, teníamos los medios, pero para dictar una medida de autoprotección, pero el problema es que no podemos adoptar ese tipo de decisiones, le diría un alcalde normalmente en vigencia del Código Administrativo anterior. Le diría, sin que haya una orden judicial de por medio, sin que un juez de tutela no lo ordene, pues es muy difícil que nosotros le adoptemos esa medida de protección como medida cautelar, ¿sí? Porque a la autoridad le daba miedo de la Contraloría, le daba miedo de la Procuraduría, eh, no tenía como las herramientas para adoptar ese tipo de medidas de urgencia que necesitaba el- la persona interesada en que se le otorgara esa medida de protección en nuestro ejemplo. Entonces, reitero, le decía el alcalde, le decía, mire, destinatario de la decisión, mire, Pepito Pérez, si no hay una orden por parte de un juez de tutela que nos diga a nosotros como administración que debemos adoptar una medida de urgencia, una medida cautelar para protegerle ese derecho fundamental y de esta manera dictar una medida de protección, pues nosotros como administración no lo vamos a hacer. Fíjese en nuestro ejemplo que la administración tenía cómo resolver el asunto, ¿sí? Tenía las herramientas, tenía los recursos para dictarle una medida de protección a esa persona interesada en que se le salvaguardara su derecho a la vida, la integridad personal, pero no lo hacía. Y lo que hacía era judicializar ese problema porque le daba susto o porque era indolente o por la razón que fuera. Ahora, con la expedición de la ley 1437, si se quería una norma legal que facultara a la administración pública, al particular que ejerce una función pública, que facultara a una alcaldía, a una gobernación, en el caso de nuestro ejemplo, que facultara a la alcaldía para adoptar ese tipo de decisiones, pues la tenemos. Y está en el artículo 20 y bajo esta premisa del artículo 20, bajo este artículo,
pues la administración no tiene que decirle al ciudadano vaya y presente una acción de tutela para adoptar las medidas que están a su alcance, sino que puede implementar ese segundo inciso del artículo 20. Fíjese que este artículo es supremamente importante y no es muy conocido por los ciudadanos, no es muy conocido ni siquiera incluso por los abogados, que no es muy conocido por nosotros los abogados y ni siquiera las personas que radican una solicitud cuando sienten que está siendo amenazada su integridad o su vida. Y fíjense que ese artículo 20 va de la mano con otra norma que es la incluida en el decreto ley 19 del 2012 o más conocida como la ley antitrámites. Por favor, Gerardo, colabórame leyendo el artículo 8, perdón, el artículo 9 de la ley 19 del 2012. El artículo 9, prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Sí. Ok. Cuando se está adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se esté tramitando la respectiva actuación. Y ese artículo es supremamente importante porque en la práctica, bueno, lo primero es para indicar que ese artículo 9 se relaciona directamente con el artículo 20, y es que alcaldía, administración pública no le exija a un ciudadano que un juez de tutela falle para poder que se le proteja su derecho fundamental, sino que también es importante porque en la práctica algunas entidades públicas, algunas alcaldías lo he percibido y lo he visto, que la dependencia encargada de responder la solicitud tiene en sus manos o puede lograr el documento que se necesita para resolver de fondo y requiere al ciudadano para que aporte ese documento, esa constancia, esa certificación, pese a que en la misma administración pública, pese a que en la misma alcaldía, para nuestro ejemplo, existe ese certificado. Entonces, este artículo es importante en la medida en que le impone el deber a la entidad pública de que cuando esté adelantando un trámite, le exija al destinatario de la decisión la constancia, una certificación, un documento que ya reposa en la entidad. Muchas veces, como lo explicaba o como lo indicaba, lo que hace la entidad es tramitar esa petición como si fuera una petición incompleta y le dice, por favor, aporte el acto administrativo, aporte este documento cuando en la misma entidad ya está ese documento. Entonces, eh, pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. Este espacio restante pues lo utilizaremos para aclarar dudas, para si alguna persona o algún compañero desee realizar un aporte o realizar una pregunta, pues bienvenido. Doctora Yamilet, una pregunta. El artículo 9 que estábamos hablando es de la ley antitrámites, de la 2052 del 2020. Sí, del decreto ley 19 de 2012. Ah, 19. ¿19 qué? 19 de 2012, artículo 9. Sí, sí, del 2012. Y es que hay otra Pero ley. es del decreto, perdón, ¿es del decreto 19 o de la ley Sí, sí. 19? Ley 19 del 2012. Ok, gracias. Perdón. Decreto ley. Decreto 19 del 2012, que es por medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Ujú.
Y cuando habló del artículo 20, ¿era de qué? El artículo 20 que hizo alusión De la antes ley del 9. 1430, el artículo 20 de la ley 1437 del 2011, que es el que establece la atención prioritaria de peticiones. La otra ley fue la 962, ¿cierto? Ajá, el decreto. Perdón. Sí, sí, señora, la ley 962, artículo 15. ¿Tienen más preguntas o más aportes que deseen realizar? Doctora, es que buscando aquí por internet está la ley 2052 de 2020, Ajá. denominada Colombia Ágil, que es una iniciativa gubernamental para reducir buena parte de los trámites y procedimientos de las personas jurídicas y naturales, aquellos que hacen ante diferentes entidades del Estado. Esta ley no modifica nada el artículo 9 de la ley 19 del... No, señora, lo complementa. El otro es el decreto 19 del Sí, 2012 y pues la ley 2052 del 2020, pues no, no pues modifica. no derogó ese decreto. No, Mm, señor. listo. grandísimo, grandísimo, de verdad. Bueno, Has tenido muy buenas bendiciones. Tú te saliste allá porque ya no había un ambiente, porque ya sentías que necesitabas. Bueno, si no hay más preguntas, pues dejamos ahí y continuamos el día de mañana. No sé Listo, si doctora Gerardo Yomedes, quiera. le agradezco Gracias. mucho. Recuerden que a los correos que tienen registrados les vamos a enviar el enlace de esta grabación y también el enlace para que se conecten el día de mañana a la sesión número 3. Tengan en cuenta cuál fue el correo que registraron al momento de sentar la inscripción, ¿listo? Porque algunos me dicen que no les llega el correo, pero es porque muchos tenemos varios correos y han registrado o el personal o institucional. Entonces, por favor, revisar eso. Si tienen alguna duda, pues me escriben por el chat y ahí les confirmo qué correo tienen registrado. Entonces, que tengan una feliz noche. Vale, hasta luego, que tengan una feliz noche.